Conceptos básicos. ADN. El ADN es la molécula que guarda nuestros genes. En ella se encuentra toda nuestra información genética. Está formada por dos cadenas de nucleótidos. Los nucleótidos son adenina, timina, guanina y citosina. Cuando nosotros vemos en las películas estas letras y nos ponen como un código con un montón de las letras A, T, C, G, G y así sucesivamente, eso lo que me da es un gen, puede ser un código de un gen que me está indicando algo. Por ejemplo, tengo que las dos cadenas van a estar unidas por estas letras que van a ir formando como los escaloncitos de la escalera de ADN. Y una cadena va a ser la cadena positiva, que es la que va a codificar el gen. Y la cadena negativa es como una copia, como si fuera un espejo. Esto lo que me da es un seguro para la molécula. Es decir, si hay radiación y se rompe algo de la molécula, mientras alguna de las dos cadenas quede intacta, se puede reparar. Esta molécula de ADN es muy larga y en ella se van a ir encontrando los diferentes genes. Entonces, por ejemplo, un segmento de esa molécula de ADN sería un gen. La mayoría de los genes tienen un código para crear una proteína. O sea, en general, no siempre, en general, cada gen va a dar una proteína. Después existen genes que activan y desactivan otros genes. Es decir, si yo tengo un gen al lado de otro, el gen 1 puede funcionar haciendo que el gen 2 produzca la proteína o que no la produzca. Hay diferentes mecanismos de regulación dentro de nuestro ADN. Y después tenemos el genoma. ¿Qué es el genoma? Es el código de todo lo que hay en nuestro organismo y cómo formarlo. O sea, está descrito desde que somos un embrión cómo se forma un organismo completo. ARN. El ARN es una molécula muy parecida al ADN, pero en vez de ser dos cadenas, tiene una sola cadena. Su principal función es la de ser el mensajero de la célula. ¿Esto qué significa? Que va a llevar la información del ADN, porque el ADN está en el núcleo de la célula y no puede salir de ahí porque es una molécula muy grande. Entonces el ARN copia esa información que se necesita en un momento determinado y la lleva hasta el citoplasma, donde se produce la proteína. Entonces, en el núcleo de la célula está la molécula de ADN, que no puede salir de ahí, porque es una molécula muy grande y contiene muchos genes. Cuando quiero que se copie un gen, ese gen se va a transcribir, se llama, en ARN, mensajero. Entonces el ARN mensajero lo que hace es llevar el mensaje de ese gen hacia afuera del núcleo para que allí venga un ribosoma, que el ribosoma es una organela celular, y el ribosoma va a fabricar la proteína, que la proteína está codificada en ese gen. Entonces voy a tener como resultado final una proteína con una función determinada. Proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes. Están compuestas por aminoácidos, es decir, si la proteína fuera un tren, los aminoácidos son los vagones. Hay 20 aminoácidos diferentes, de los cuales 9 de ellos nuestro cuerpo no los puede fabricar y hay que incorporarlos en la dieta. Por eso es muy importante que incorporemos en nuestra dieta los diferentes aminoácidos, por eso la dieta tiene que ser variada, para que nuestro cuerpo pueda formar todas las proteínas que se necesitan. Según la información que está escrita en el ADN, serán los aminoácidos que formen cada proteína.
Es decir, en el ADN voy a tener un gen que va a tener un código de letras A, T, C, A, etc. Va a haber un código que va a ser copiado por el ARN mensajero y a partir de ahí la célula con el ribosoma, utilizando el ribosoma, va a formar la proteína según el código de letras, va a ir poniendo los aminoácidos que son indicados. Estas proteínas van a cumplir muchas funciones diferentes en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está prácticamente casi todo formado por proteínas que cumplen funciones. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hemoglobina. En la imagen podemos ver una representación de cómo sería la molécula de hemoglobina. Se encuentran los glóbulos rojos en la sangre y es la encargada de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Esta proteína necesita de hierro, que lo podemos ver en la imagen, en donde dice grupo hemo, que es donde está el hierro, y el hierro se encarga de que esta proteína mantenga su estructura, mantenga su forma para poder cumplir con su función de transporte de oxígeno. Por eso, cuando a nosotros nos falta hierro, tenemos problemas con el tema de los glóbulos rojos y el hematocrito, porque esta proteína lo necesita para mantener su forma y poder transportar el oxígeno. Enzimas. Las enzimas son proteínas cuya función es ayudar a las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, como vemos en el dibujo, tenemos la enzima, que es específica para un sustrato. Un sustrato puede ser cualquier cosa, puede ser una molécula de un alimento que tiene que degradar. Encaja justo como un sitio se le llama llave cerradura, en lo que solamente esta enzima se une únicamente con un sustrato, no con cualquier cosa, y generan la reacción química dentro de ella y se liberan dos productos que son diferentes al sustrato inicial que entró. Un ejemplo son las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas son las que degradan las moléculas grandes de los alimentos y las convierten en moléculas pequeñas para que nuestro cuerpo las pueda utilizar. Por ejemplo, si nosotros comemos proteínas en la dieta, las enzimas digestivas las van a degradar hasta que queden aminoácidos para que luego nuestras células puedan formar nuestras propias proteínas con esos aminoácidos. Tenemos muchas enzimas que cada una tiene una función específica. Otras proteínas que son muy importantes en nuestro cuerpo son las polimerasas. Son proteínas encargadas de generar ADN o ARN. Utilizan las unidades separadas, es decir, cada unidad, las letras que habíamos visto, adenina, timina, guanina, citosina, para generar las cadenas. Puede ser de ADN o pueden ser de ARN según qué tipo de proteína sea. La ARN polimerasa es la que se encarga de copiar los genes, que es la que tenemos en la imagen, del molde de ADN, o sea, del gen de ADN, copia el ARN que va a ser el mensajero que va a llevar el mensaje para generar la proteína. La ADN polimerasa es la que se encarga de multiplicar nuestro ADN cuando se generan células nuevas o el ADN de nuestros óvulos y de nuestros espermatozoides. O sea, son muy importantes porque estas moléculas de proteínas no se pueden equivocar, porque si se equivocarían muy fácilmente, nuestros hijos tendrían mutaciones. O sea, alguna pequeña mutación sí pueden llegar a tener, pero las grandes no las tienen porque las corrigen. Otro ejemplo son las proteínas contráctiles. En este caso tenemos actina y miosina. Se llaman así, son sus nombres. Son dos proteínas que actúan juntas y que gracias a ella tenemos la contracción muscular. Nuestros músculos pueden contraerse y estirarse
y generar el movimiento gracias a estas proteínas. Receptores celulares. Cuando tengo dos células, ¿cómo hacen estas células dentro de un cuerpo para comunicarse? Utilizan proteínas. Estas proteínas, que son los receptores celulares, son las encargadas de recibir las señales químicas enviadas por otra célula, o también hay señales de contacto entre las dos células. Entonces, por ejemplo, esta célula 2 tiene un receptor celular y la célula 1 le va a enviar un mensaje en forma de molécula. La célula 2 lo recibe gracias a su receptor. La otra forma es que haya un contacto entre dos moléculas proteicas de las células adyacentes. Un ejemplo es, por ejemplo, ¿cómo sabe la célula que tiene que dejar de multiplicarse? Cuando ya tiene células vecinas que están muy pegadas. Esto se da cuenta por sus receptores de contacto. Las células para comunicarse utilizan distintas moléculas, pueden ser proteínas, azúcares, etc. Y los receptores son como las antenas que reciben esta información. Lípidos. Los lípidos son los principales componentes de las membranas celulares, que son los que forman las bicapas lipídicas. Se llama bicapa lipídica porque son dos capas de lípidos. Estas van a formar la membrana plasmática, que después está en el video de componentes celulares. Tenemos la membrana plasmática y las membranas internas celulares. Y también forman las membranas en los virus. Tienen una cabeza polar que les gusta el agua, o sea que es hidrofílica, y una cola que no les gusta el agua, que es hidrofóbica, o sea, le tiene fobia al agua. Son muy utilizados en los jabones y detergentes. ¿Por qué? Por esta composición que tienen. Entonces, si está en un medio que es de aceitoso, va a tener las colas hacia afuera y la cabeza la va a apuntar a donde haya agua. Y cuando pasa al revés, en un medio acuoso, que cuando uno lava los platos, ¿por qué se lleva la grasa? Porque la grasa queda entre sus colas y el resto es agua, porque usamos agua para lavar los platos. Entonces, de esta manera, los detergentes se llevan la grasa. También vamos a utilizar a los lípidos para destruir a los virus que tienen membranas virales. ¿Por qué? Porque en las moléculas de jabón tengo lípidos que tienen sus cabezas hidrofílicas y sus colas hidrofóbicas. Y, por ejemplo, el SARS tiene una cubierta que es una membrana viral que está cubierta de lípidos. ¿Y qué pasa? El jabón se mete en esta cubierta de lípidos y lo destruye. Rompe el virus y se generan micelas, que es cuando forman esos círculos con sus colas y sus cabezas para el mismo lado, y aíslan los componentes destruidos del virus. Entonces, por eso, lavarse las manos con jabón es tan efectivo. Muchas gracias.